Muy bien, en esta tarde, bajo la gracia y el temor del Señor, quiero compartir el mensaje de la palabra con ustedes, titulado Yahweh, yo soy el que soy. Yahweh, Yahvé. Dice la Biblia en Éxodo capítulo 3, para ir haciendo una exploración en la palabra. Éxodo capítulo 3, versículos 13 al 15. Leo en la versión La Palabra hacia Hispanoamérica. Moisés le respondió: de acuerdo, me presentaré ante los israelitas y les diré: el Dios de sus antepasados me envía a ustedes. Pero si ellos me preguntan ¿cuál es su nombre?, exclamaba Moisés, ¿qué les responderé? Dios dijo a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: esto responderás a los israelitas: yo soy, me envía a ustedes. Les dirás también: Yahweh, el Dios de nuestros antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob, me envía a ustedes. Este es mi nombre eterno, respondió Dios, así me llamarán de generación en generación. Este es un pasaje fascinante porque marca la transición de un Dios que era conocido como el Dios de los antepasados, y esta es la primera vez en toda la Biblia donde Dios crea un concepto de autorrevelación y da a conocer su nombre. Es el momento donde la teología, la letra o la diferente teoría que alguien puede conocer se vuelve personal y se vuelve activa en la vida de una persona. Si hacemos un contexto del libro de Éxodo, anteriormente, en el primer libro de todo el canon bíblico, me refiero al Génesis, concluye con la familia de Jacob y este patriarca que también sella el libro de Génesis con la muerte de su hijo José, quien representa la cuarta generación. El capítulo inicial de Éxodo repasa los siglos siguientes, donde el pequeño clan de Jacob, que era minoría, Yahweh intervino en la descendencia de Jacob y expandió una nación que era muy pequeña a más de 200 millones de almas. Hubo un crecimiento por la bendición que estaba consolidada sobre Abraham, Isaac y Jacob. Pero el resto del libro de Éxodo, y particularmente en este capítulo 3, hay un llamamiento y una comisión que Dios le hace a Moisés cuando se le revela quién era Yahvé. Se centra en Moisés y en el liderazgo ante la opresión que tenía toda la nación israelita por el éxodo que venían consecuentes de la tierra de los faraones. Este capítulo 3 del Éxodo comienza con el llamamiento del Señor a Moisés a principios del año 1447 antes de Cristo, en un punto en el que ya estaba cerca de los 80 años de edad. Moisés vivió 120 años y en 3 etapas de 40 años Moisés nos da el ejemplo de que nunca es tarde. Y cuando Jesús aparece en la vida de una persona, cuando Jesús aparece en la historia de una generación, cuando Yahweh se revela a un hijo, a un nieto o a algún abuelito o a algún padre, cuando Yahvé interviene en la familia, todo cambia. Y las 3 etapas de la vida de Moisés se basan sus primeros 40 años siendo príncipe precisamente en el pueblo que era el opresor, en Egipto. Los siguientes 40 años pastoreaba en Madián, en un desierto. Y la tercera parte, los 40 años restantes de Moisés, él los tuvo en este éxodo que tenían en el desierto, guiando al pueblo de Israel. Pero el nombre de Dios es importante y hay algunos puntos claves sobre el yo soy que Dios expresó en este capítulo. En el Antiguo Testamento, la identidad de Dios es lo que refleja el versículo 14, cuando Jehová le dijo a Moisés: yo soy el que soy. Dios usa esta expresión para definir su nombre eterno y la naturaleza autoexistente delante de Moisés, el hombre escogido, cuyo nombre significa sacado de las aguas. Eso significa Moisés.
Se puede entender que el yo soy que Dios expresaba en este contexto del Éxodo estaba refiriéndose a la forma de decir: yo soy el único, yo soy el uno que va a estar contigo. Fue un nombre de promesa, porque el yo soy del Señor también enfatiza en la importancia de entender que Dios vive en un eterno presente y que Dios es atemporal. Dios no se determina por el pasado o por el futuro. Él es quien es y no le marca las pautas el tiempo. En el Nuevo Testamento hay una correlación de esta revelación que Yahweh tuvo con Moisés, porque Jesús se conecta con la divinidad y utiliza la frase para indicar también la preexistencia en el Nuevo Testamento. En Juan 8, versículo 58, Jesús dijo: antes que Abraham fuese, yo soy. Si hacemos un recordatorio, Dios se revela a Moisés diciendo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. La pregunta que surge es: ¿en dónde estaba Jesús? Pues Jesús aparece desde el principio cuando dice en Génesis: sea la luz, y fue la luz. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Era Dios el creador. Ahí ya tenemos a la Trinidad. Entonces Jesús en el Nuevo Testamento vuelve a confirmar esto a través de 7 declaraciones que encontramos en el Evangelio de Juan. Y observe qué maravillosas declaraciones de la boca de Jesús, siendo el Mesías prometido, cómo declara su identidad, cómo afianza y cómo afirma aquella preexistencia de la divinidad de Dios. En primer lugar, en Juan 6:35 dijo Jesús: yo soy el pan de vida. Complemento el texto cuando él dijo: el que viene a mí no pasará hambre, y el que cree en mí jamás tendrá sed. Estaba dando esta promesa de saciedad eterna que solamente Dios puede hacer en nuestra vida. Segunda declaración: yo soy la luz del mundo, dijo Jesús en Juan 8:12. Y la luz del mundo se refiere a aquel cuando él dijo: yo soy esta luz del mundo, y quien me sigue no andará en tinieblas, pues ahora tiene la luz de la vida. Tercera declaración: yo soy la puerta, Juan 10, versículo 7. El texto termina diciendo: el que entrare por esa puerta será salvo. Cuarta declaración: yo soy el buen pastor, Juan 10, 11 y 14, refiriéndose Jesús a que el buen pastor da su vida por las ovejas y que el pastor conoce a sus ovejas tal como las ovejas conocen a su pastor. Quinta declaración: yo soy, vuelve a mencionar Jesús, la resurrección y la vida. Aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y el que vive creyendo en mí ciertamente no morirá. Sexta declaración: yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Nadie llega al Padre si no es por Jesús, por Cristo. Y finalmente la séptima declaración de Jesús con el yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y Jesús afirma, versículo 5: yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo permanezco en él, ese dará mucho fruto. Vaya declaraciones. El yo soy se ve presente en diferentes manifestaciones de forma verbal, como Jesús estaba avalando, y esta correlación de toda la Biblia desde el Éxodo, en el encuentro de Moisés con Jehová, y cómo Jesús en el nuevo pacto vuelve a reiterar todas las declaraciones de aquella revelación del nombre que está sobre todo nombre. Observemos el tetragramatón o el tetragramaton o el tetragrama de las 4 letras de esta autorrevelación del nombre de Dios. YHWH, también conocido como Yahweh, también conocido como Yahvé. Estas 4 letras, usted puede observar a la par una lista de 4 dígitos. El número 10, 5, 6 y 5. ¿Por qué coloqué esto? Hay estudios científicos que han conectado o han descrito cómo el sello de Dios aparece en nuestro ADN.
El ADN es, como usted se puede imaginar, una escalera de las que son en forma de caracol, donde cada grada está conectada por ambas barandillas que sostienen la forma de un caracol de gradas que van ascendente o descendente. Esta escalera puede simbolizar nuestro ADN, que está compuesto por doble hélice. Tiene unas estructuras, el ADN, llamadas nucleótidos, que están conectados y superpuestos por una secuencia numérica. Esta secuencia numérica tiene diferentes numeraciones, valga la redundancia, pero los estudios han descubierto que hay una secuencia numérica específica que contiene nuestro ADN, y es la siguiente: 10, 5, 6, 5. En las letras hebreas, su equivalencia en el valor numérico determina las letras Y, H, W, H. Iglesia, en otras palabras, usted y yo tenemos el sello de Yahweh en nuestro ADN. ¿No es hermoso eso? ¿No es hermoso cómo la creación tiene el sello de su creador? Y además de esto, note cómo en las palabras, en la traducción hebraica, cada letra significa algo según la interpretación pictográfica, que esto quiere decir la forma simbólica de describir alguna imagen. Eso es la pictografía. Las palabras hebreas Yod, Va y significan Yod, mano, he aquí, Vav, clavo, y he aquí nuevamente para la letra H. Esto, si lo combinamos, significaría: he aquí la mano, he aquí el clavo. ¿Qué sería esta interpretación? La crucifixión de Jesús. Nuevamente, la ciencia, la teología, pero más importante, la revelación de Dios a través de todo lo que Él ha hecho, a través de todo lo que ha creado, le da un sentido, le da una significancia, y además aprendemos que nosotros somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para toda buena obra. Amén. Esta es el tetragrama de Yahweh, y es importante conocer cuál es este maravilloso nombre de Dios. Además de esto, hay muchos significados, pero quiero nada más cerrar con este concepto, con algo relacionado referente al aliento de vida o el soplo que Dios le da de vida al ser humano. Estas letras, en sus primeras dos propuestas iniciales, la YH significa inhalar, y WH, la segunda parte del tetragrama, sería exhalar. Este significado del aliento de vida refiere a aquellos judíos que todavía están con esta teoría vigente, que las palabras de Yahweh fueron hechas para no ser pronunciadas con las cuerdas vocales, sino que imitan el sonido de nuestra respiración. Y observe lo que dice Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Es el Señor colocando el soplo, el hálito. En Job 32, versículo 8, dice la Biblia que ciertamente hay espíritu en el hombre, pero el soplo del Omnipotente hace que éste entienda, haciendo una referencia válida y bíblica acerca de que cuando Dios es quien sopla ese aliento de vida, todo aquello que parece estar muerto cobra vida. Cuando es el soplo de Dios sobre algo que está enfermo, se sana. Cuando hay una crisis financiera y parece estar en bancarrota, viene el soplo de Dios y se restaura. Cuando parece que algo está en caos, en confusión y en conflicto, cuando llega el soplo de Dios, viene la claridad y el orden. Sin importar la situación que nosotros tengamos. A veces estamos en un día con el sol radiante,
pero hay momentos en nuestra vida en el cual estamos en una tormenta que no parece acabar. Yo le tengo la buena noticia: Yahweh está con usted, no le dejará, no le va a desamparar, y no importa la situación, cuán sea el porcentaje o la anulidad de lo que usted no puede lograr en su fuerza. Yahvé, el que se reveló a Moisés, el que dio aliento de vida a toda criatura, y el que está en este lugar, está con usted para siempre. ¿Lo cree? Amén. Amén. Dicho esto, el nombre de Dios es importante conocerlo desde diferentes contextos, desde la ciencia, desde la teología y desde diferentes matices de revelación. Hay 3 dimensiones de este nombre eterno de Dios. Número 1, la dimensión de la santidad de lo que es Yahweh. La santidad de Dios es algo que nos llama y es algo que nos exige. La santidad no es una vida que yo tengo bajo un credo o un lineamiento que me hace vivir rígidamente. La santidad es un estilo de vida que yo aprendo a vivir con delicias, con obediencia, con algo que yo disfruto delante de Dios. Los primeros versículos del Éxodo capítulo 3, cuando estaba este encuentro entre Moisés y Jehová. Versículos 1 al 5 del capítulo 3. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, quien era su suegro, sacerdote de Madián, esta es la segunda etapa de Moisés, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, conocido como el monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza que estaba ardiendo. Moisés miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. La zarza era un arbusto con espinas de donde sale la zarzamora. ¿La ha escuchado? Es este arbusto que no se consumía pero ardía, y Moisés tiene esta visión. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se está quemando? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios. Ojo al llamamiento que está haciendo Dios de en medio de la zarza, y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Esto se describe como una teofanía. Teofanía significa una aparición de Dios. A lo largo del Antiguo Testamento, columnas de fuego, columnas de nube, la pequeña mano de un hombre que vio Elías, Moisés ahora viendo la zarza ardiente, eran las diferentes formas como Dios se podía revelar y presentar en alguna visión o en alguna forma tangible delante de una persona. Esta ocasión es especial porque podemos entender que Dios no siempre nos va a estar buscando dentro del templo. A veces Dios a menudo nos va a buscar en nuestro propio desierto cotidiano. Pero tenemos que estar listos para saber discernir cuando la voz de Dios nos está llamando. Moisés estaba en su labor diaria, estaba apacentando en este desierto de Madián las ovejas de su suegro. Fue en un desierto de transición donde estaba el monte de Dios. Moisés se acercó para ver esta manifestación de la zarza ardiente, pero Dios lo detuvo y le dijo: Moisés. Y Moisés atendió y respondió y dijo: heme aquí. En nuestra vida pasa algo similar. A veces vemos algo de Dios y queremos correr con intensidad hacia lo que Él nos está proponiendo. Pero a veces Dios también entiende que en medio de nuestros desiertos de vida es necesario escuchar su voz y prestar atención a lo que Él nos quiere decir. Y Moisés está en un escenario donde tal vez está confundido o asustado, pero la presencia de Dios estaba santificando el lugar más ordinario, porque para conocer a Dios debemos estar también dispuestos a quitarnos el calzado. Fue algo que Dios le dijo a Moisés: estás en tierra santa, cuidado el lugar el que estás pisando. Quitar el calzado, amada iglesia, para nosotros puede simbolizar
que debemos rendir nuestra voluntad, debemos reconocer la pureza de Dios, la santidad de Dios, la consagración de una vida que se va a presentar a Él como algo de pureza, algo que no tiene mancha, aquello que en el Nuevo Testamento dice: yo vengo por una iglesia sin mancha y sin arruga. Conocer a Dios requiere una pausa en nuestra agenda de vida para reconocer la santidad de Dios. Amén. Hay seriedad cuando se habla de santidad. Segunda dimensión, la fidelidad. La dimensión de la fidelidad de Dios nos promete que Él es un Señor, es un Rey y es un Dios que acompaña. Dios es fiel y Él acompaña. Éxodo 3, versículos 6 al 12. Continuando la historia, y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro. Note cómo inicia Moisés a tener esta reverencia, porque ya reconoce delante de quién está. Tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo. Estas tres oraciones del Señor es algo que nosotros podemos hoy recibir también. Dios ha visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Dios nos está diciendo que Él ha visto nuestra aflicción de vida. Él ha escuchado cada uno de nuestros clamores y Él no es ajeno, porque también conoce nuestras angustias, tal como le dijo a Moisés y como sabía que era la condición de aquel pueblo. Pero el Señor dice en el versículo 8: y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, una tierra que fluye leche y que fluye miel, a los lugares del cananeo, del eteo, amorreo, fereceo, heveo, jebuseo, de todos los feos. Mire, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Dios está reiterando, Él no hace caso omiso a la aflicción que tiene Israel. Ven por tanto ahora y te enviaré al faraón, le dijo a Moisés, para que saques de Egipto a mi pueblo. Y Moisés dice: ¿quién soy yo para que vaya faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y el Señor respondió: ve, porque yo estaré contigo. El Dios fiel, el Dios que acompaña. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. En el monte Horeb, el monte de Dios. Dios, en la dimensión de su fidelidad, estaba prometiéndole a Moisés y contestándole a la pregunta: ¿quién soy yo para sacar a un pueblo de tanta opresión de Egipto? ¿A quién le ha pasado en la vida preguntarse: ¿quién soy yo para sacar adelante a la familia? ¿Quién soy yo para presentarme delante de esta entrevista? ¿Quién soy yo para estudiar una carrera que parece que es para superdotados? ¿Quién soy yo para salir adelante en el negocio, en el emprendimiento, cuando no tengo recursos? Hay una crisis de identidad que nos suele emboscar y atacar. Pero algo que extraigo referente al versículo 9, cuando Dios dijo: el clamor de mis hijos yo lo escucho. Recuerdo las palabras del salmista cuando dijo en el Salmo 118: en medio de mi angustia clamé al Señor y Él me respondió y me dio libertad. Él me responde y Él me da libertad. Amén. Dios le revela a Moisés que no ha sido indiferente al dolor de su pueblo en Egipto. Y Dios nos está revelando que Él no está indiferente al dolor que nosotros podamos arraigar en esta hora, en nuestra vida o en nuestro futuro inmediato. El nombre de Dios es un refugio.
El nombre Yahweh es la parcela donde podemos encontrar una torre fuerte y segura. El proverbista dijo: torre fuerte es el nombre del Señor, a ella corren los justos y se sienten seguros. El nombre de Dios es sinónimo de libertad. ¿Sabe lo que dice segunda de Tesalonicenses 3, versículo 3? El Señor es fiel, Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Una vez más se afianza como la dimensión de fidelidad, la dimensión de compañía. Dios está asegurando a su iglesia que la libertad de Dios viene de su nombre, viene de su influencia, viene de su poder para quebrantar cualquier yugo que aún el enemigo tenga contra nosotros, que aún la opresión del sistema nos quiera tener encapsulados o encarcelados. Es la fuerza del verdadero Dios y la dimensión de su fidelidad que nos sostiene. Y cierro con la tercera dimensión de la plenitud de Dios. Es un Dios que simplemente es. Una definición teológica sencilla del nombre Yahweh es el que existe, el que siempre existió y el que siempre existirá. Hay plenitud en ese nombre y es una persona y ha decidido residir en su vida, en mi vida, a través del maravilloso Espíritu Santo. Cierra el capítulo 3 de Éxodo con el mismo texto inicial, y con eso quiero pedirle al equipo de alabanza si me acompaña para dar cierre. Moisés le respondió: de acuerdo, ya Moisés entiende. Me presentaré ante los israelitas y les diré: el Dios de sus antepasados me envía a ustedes. Pero si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Dios dijo a Moisés: yo soy el que soy. Usted tiene que anidar eso en su corazón en esta tarde. Dios le está diciendo y se está revelando: yo soy el que soy. Y añadió: esto responderás a los israelitas: yo soy, me envía a ustedes. Les dirás también: Yahweh, el Dios de nuestros antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me envía a ustedes. Este es mi nombre eterno, así me llamarán de generación en generación. Yo soy el que soy. Este nombre implica que Dios es autoexistente, Dios es eterno, Dios es soberano. Muchas veces en los púlpitos se nos olvida quién es Dios. Nos priorizamos en la necesidad humana, pero si estamos aquí es porque adoramos al Dios viviente. Es porque necesitamos la revelación de aquel que es el primado de todas las cosas, aquel que sostiene la supremacía de todas las cosas. ¿Sabe, iglesia? Confiar en el yo soy significa que sea cual sea nuestra necesidad, paz, provisión, justicia, Él es la respuesta presente y es la respuesta activa en este momento. En esta dimensión de la plenitud de lo que es Yahweh para cada uno, el nombre de Dios llena todos nuestros vacíos. Si nos falta paz, Él es la paz. Si nos falta justicia, Él es la justicia. Si nos falta fuerza, Él es nuestra fuerza. Si nos falta provisión, Él es la provisión. Él es el Dios todopoderoso. Si usted lo cree, póngase de pie conmigo. Y vamos a leer juntos Apocalipsis 1:8 para sellar la revelación de Dios de lo que Él nos ha hablado en esta tarde. Lo puede decir fuerte conmigo. Dios, el Señor, dice: yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir. Dice Dios: soy el Todopoderoso. ¿Cuántos creen esa palabra? El Dios Todopoderoso. Cierre sus ojos ahí donde está.
Padre, hoy te adoramos. Señor, hoy te servimos. Aquí hay gente que cree en este nombre, en el nombre omnipotente, en el nombre todopoderoso, en el Shaddai, en Elohim, en Sidkenu, en Shalom, en Sama, en aquel Dios Sebaot de los ejércitos, el Dios que se ha revelado a un pueblo que está sosteniendo la viva y la nueva esperanza en un Dios que no abandona, en un Dios que no traiciona, en un Dios que no es infiel, en un Dios que está diciéndole a esta iglesia: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ya nació sobre tu vida, ya nació sobre tu casa, ya nació sobre tus hijos, ya nació sobre tu descendencia. El nombre de Dios será exaltado y a Él le vamos a decir: siempre será Yahweh, siempre será el Dios que todo lo puede. Aunque mi necesidad me esté absorbiendo en la culpa o en la vergüenza o en alguna escasez, yo le creo al Dios de la plenitud, yo le creo al Dios de la fidelidad, yo le creo al Dios de la santidad, yo le creo al Dios que se mueve en la zarza ardiente, yo le creo al Dios que arde con fuego en mi vida, yo le creo al Dios que aviva mi corazón, yo le creo al Dios que sana mis dolencias, yo le creo al Dios que rescata mi vida de la desesperación, yo le creo al Dios que restaura mi vida, que restaura mi pasado, que sana mi presente y me promete que yo estaré contigo, dice el Señor. Yo estaré contigo para librarte. Y hoy, Señor, en esta tarde respondemos en adoración, declarando el nombre de Yahweh en nuestra vida. Que así sea en Cristo Jesús.